nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana. El Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Amén, gloria a Dios, estamos bendecidos, amén. Bueno, ahorita que escuchaba este coro, este último coro que cantaron, me llevó a viejos tiempos, cuando se acostumbraba a cantar en cada culto y nos saludábamos. Y también la palabra que leyó Andrei, o que mencionó, que dijo, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice la palabra, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, el mensaje de hoy que Dios me ha guiado a compartirles tiene que ver con esto, con la unidad. Como hermanos, somos una iglesia y como iglesia debemos crecer en unidad, amén. Y dice, el versículo dice, juntos y en armonía. Debemos estar juntos, no solamente juntos, sino estar en armonía, estar
otros introductorios, pero está basado en 1 de Pedro, versículo 2, del 4 al 5. Ese tengámoslo ahí, ese lo vamos a leer después, porque estamos introduciendo el mensaje. Pero si vamos a leer, vamos a empezar leyendo desde los orígenes, cuando se hacían las construcciones, las primeras construcciones que se hicieron, y vamos a remontarnos a la Torre de Babel. Y vamos a leer, por favor, en Génesis capítulo 11, versículo 3. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Génesis 11:3. La primera construcción que nos habla la Biblia se hizo en la Torre de Babel. Ahora vamos a ver otra construcción que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Primer libro de Reyes, 6, 7. Primero de Reyes 6, 7 dice: y cuando se edificó la casa, la labraron de piedras que traían ya acabados, de tal manera que cuando la edificaron, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Entonces vemos dos tipos de construcciones. Vamos a hacer una comparación entre los materiales que se usaron en la Torre de Babel y los materiales que se usaron, o el material principal que se usó para la casa de Dios, para el templo. Dice que la Torre de Babel fue construida ¿con qué? Con ladrillos. El templo de Dios fue hecho de piedra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre piedra y ladrillo? La primera diferencia que podemos encontrar entre piedra y ladrillo es que la piedra es hecha por Dios, Dios la creó. El ladrillo lo fabrica el hombre. Bien, continuando entonces, vamos a definir qué es piedra. Piedra viene del latín petra y dice que es una sustancia dura y compacta, es decir, de elevada consistencia, dura, compacta y de elevada consistencia. ¿Y qué es un ladrillo? Es una pieza de barro cocido usada en la construcción. En un inicio se tomaba el lodo mezclado con paja y se amasaba pisando y saltando sobre él. Luego se ponía en bloques y se endurecían por cocción o dejándolos endurecer al sol, produciéndose así piezas de adobe. Ahí está la diferencia entre las definiciones, qué es una piedra y qué es un ladrillo. Pero a ver otras diferencias muy importantes. Ya dijimos, la piedra fue creada por Dios. Fue creada y sigue siendo creada porque las piedras en estos momentos están siendo producidas, piedras internamente y en toda parte, en el mar, en las montañas y en el núcleo de la tierra, en la capa, en las diferentes capas de la tierra se producen piedras. La piedra viene de diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. Hay piedras rústicas, hay piedras pulidas, piedras que son como redondeadas, hay piedras preciosas, piedras de colores. Hay una diversidad una gama muy hermosa de piedras. En cambio, el ladrillo, todos los ladrillos cuando se fabrican de igual forma.
de igual tamaño y por lo general de igual color, ¿cierto? La piedra, como dijimos ahorita, es de elevada consistencia. El ladrillo sí tiene consistencia, pero vamos a decir que es una consistencia, la consistencia adecuada, la consistencia necesaria. Pero no es la piedra que es de elevada consistencia. Entonces, si las piedras que vemos son todas diferentes en forma, tamaño, color, aspecto, podemos decir que lo que Dios hace es único. Lo que Dios hace es único. Dígale a la persona que está detrás, adelante, al lado, lo que Dios hace es único. Vamos a decir, tú eres una piedra y eres única o único delante de Dios. Somos únicos, hermanos, somos únicos. Vea, esta huella así, tan bonita y bien diseñada por Dios, nadie más la tiene, solamente usted y yo. Tu huella es única. Su aspecto, su ADN, todas sus características, tu forma de ser es única. Porque Dios ama la diversidad. Dios creó animales, creó plantas, creó el ser humano. Y usted en todo puede ver una gran variedad. Las plantas no todas son iguales, árboles, arbustos, hierbas. En los animales ve animales alados, animales que se arrastran, reptiles, animales acuáticos, animales de diferentes especies y tipos. Y ni siquiera un tigre es igual a otro tigre. Ni siquiera un ser humano es igual a veces nos parecemos, ¿cierto? Se confunde, a veces uno ve a una persona por allá, ay, se parece a fulano, pero después uno se da cuenta de pronto cuando equivocadamente hemos saludado a alguien pensando que era alguien conocido y la persona nos contesta, entonces nos contesta con otra voz, con otro acento, con otra expresión y nos damos cuenta que no era. O sea, alguna diferencia hay. Total, somos únicos. Dios es un Dios de infinita imaginación, creatividad y variedad. Dios es un Dios de infinita imaginación, creatividad y variedad. Por eso es que la creación es hermosa. Entonces ya establecimos la diferencia entre una piedra y un ladrillo. En Babel, para la construcción de la torre, ¿qué se utilizó? El ladrillo, ¿cierto? Ahora entonces vamos a estudiar Babel. ¿Qué era Babel? Babel significa confusión y Babel es Babilonia. El significado espiritual, la torre de Babel fue el intento del hombre por alcanzar a Dios por su propio esfuerzo. El hombre intentando alcanzar a Dios por esfuerzo propio. La construcción de la torre de Babel se basó en los planes humanos, en los planes del hombre. Allí no estuvo Dios presente, allí no estuvo Dios diciéndole, vengan, hagan una torre cuya altura sea tal, de tanta medida, van a usar tales materiales. Allí no estuvo Dios presente. El hombre, en su autosuficiencia, en su orgullo, en su vanagloria, dijo, vamos a hacer una torre. En cambio, cuando Moisés construye el tabernáculo, o cuando Noé construye el arca, o cuando Salomón construye el templo, allí estaba Dios. Y medidas, le dijo qué materiales, le dijo cómo debía hacer todo,
hasta colores, formas, todo Dios se lo dijo a estos hombres para que construyeran. De la gran diferencia, la planificación de la Torre de Babel es una planificación humana. La planificación del templo es una planificación divina. Vamos a leer en Primero de Reyes 5:17. Y vamos a ver cómo se construyó este templo y qué enseñanza nos trae la construcción del templo, todo este misterio precioso, hermoso que está allí encerrado. Dice, mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Cuando se construye la casa de Dios, se construye con lo mejor. No eran cualquier piedra, eran grandes, costosas y además eran labradas. Como leemos en la Biblia que la palabra nos dice que todo esto es figura de lo que había de venir. Todo esto es la enseñanza de las cosas futuras, o sea, de lo que nosotros con Dios debemos tener en nuestra relación con Él. Entonces, las piedras, la piedra en esta construcción, hay una piedra que es la piedra principal. Esa piedra se llama Jesucristo. La piedra angular, la piedra fundamental, la cabeza del ángulo también se llama. Entonces, ¿cómo eran esas piedras? Eran piedras grandes, labradas, costosas. Piedras grandes, labradas, costosas. Bueno, llevando esto al plano espiritual y a la persona de Jesucristo, Jesucristo es la piedra mayor, la piedra grande, es la persona que procede del Padre como un ser divino, un ser grande. Entonces, ahí está la grandeza. Piedras grandes, piedras labradas. El hecho de que la piedra sea labrada, pues implica un proceso bastante rudo, que si las piedras sintieran, se diría que un proceso doloroso, ¿no? Si tuvieran sensibilidad, sería un proceso doloroso. Bueno, Jesucristo sufrió, pasó por un proceso doloroso por nosotros. Es esa piedra labrada por medio del castigo que recibió. Piedras costosas, bueno, y aquí sabemos que Jesucristo tiene un valor muy grande. Su sacrificio, su ministerio, su obra en nosotros. La persona misma de Jesucristo tiene un gran valor. ¿Ven? Cristo es la piedra angular. Es la piedra probada, preciosa y cimentable. Salomón construyó el templo alrededor del año 900 a.C. Ese templo fue destruido por Nabucodonosor en el año 587. Luego fue construido 70 años después por el rey Herodes, quien amplió, lo mejoró. Pero finalmente en los tiempos de Jesús, Jesús profetizó la destrucción del templo, y justo en el año 70 después de Cristo, así como lo predijo Jesús, ese templo fue destruido por los romanos. ¿Por qué Dios permitió que ese templo fuese destruido?
bueno, quería dejar una enseñanza. La verdad es que el corazón de los hombres, de los judíos y de otros que se habían añadido, asistían a ese templo, su corazón estaba puesto en la casa material. Y eso no era lo que Dios quería, no era el propósito de Dios. O sea, Dios quiere que todo eso, quería que todo eso lo viéramos como una figura, como una enseñanza de lo que había de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Bueno, el Señor nos está llamando a construir casa espiritual. Cada uno debemos ser piedras para la construcción de esa casa espiritual. Y así como cantábamos ahorita, dame la mano, mi hermano serás, y como decía mi hermano André, como leía, es hermoso habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, estamos llamados a la unidad, a la armonía, somos piedras y estamos en proceso de ser labradas. Estamos siendo labrados. Así como Dios vio en Pedro una piedra útil y la sometió al proceso, yo me pongo a pensar, pero, o sea, Jesús tenía ya a Pedro que lo seguía y todo el tiempo era como imprudente, decía cosas a veces que sí, rayaban en la imprudencia y muy adelantado, muy atravesado, como decimos en la costa. O sea, una persona que uno dice, pero ¿cómo va a tener a Jesús, cómo va a tener Jesús en su equipo una persona así? Pero Dios estaba viendo allí una piedra útil que podía ser labrada y luego podía ser parte, podía ser esa piedra útil para la construcción de la casa de Dios. Así, hermano, que todos tenemos algo en nuestra vida con lo que estamos luchando y que decimos, Señor, lábrame. Quítame esas asperezas, hazme encajar bien, porque para que una piedra encaje, hablemos de la construcción del templo. ¿Qué leíamos ahorita? Decía que las piedras eran labradas. ¿Para qué se labraban? Pues para que encajaran. Y encajaban exactamente, precisamente en el lugar a donde habían sido diseñadas, porque ya habían sido labradas, cortadas con precisión. Mire, esas piedras después eran llevadas allá y eran juntadas y dicen que era tal la precisión que no cabía una hoja de cuchillo entre una piedra y otra. Tal era la precisión. Y eso no era un asunto de prueba y error. Vamos a cortarla aquí a ver si encaja, y la metían. Vamos a cortarla acá a ver si encaja, y como a veces solemos hacer, a veces hacemos las cosas como a prueba y error. No, eso no fue a prueba de error. Mire que la Biblia dice que las piedras eran labradas en la cantera. El templo estaba en un monte alto y las piedras eran labradas en la cantera. De tal manera que cuando subían, cuando las piedras ya estaban allá, ya estaban listas para encajar. Y dice que en la construcción del templo no se escuchó ni martillo, ni hacha, ni nada, o sea, no se escuchó golpe de nada, ni ruido, porque ya las piedras estaban listas para encajar. Así son las cosas de Dios. Cuando Dios nos moldea, podemos encajar y tomemos esta enseñanza, porque nosotros como iglesia, equipo, y a veces en el trabajo en equipo hay esos roces, es normal, ¿no? Somos humanos, roces que no estamos de acuerdo, pero pues no sabemos cómo dar a conocer nuestro concepto, nuestra opinión. Muchas veces queremos imponer lo que pensamos. O sea, todo esto se da, ¿no? Pero precisamente debemos poner todo en las manos de Dios. Acuérdense que Jesucristo es la piedra angular. Y ahorita vamos a ver, sé que muchos lo saben, pero vamos a ver para los que no saben qué es la piedra angular. Pero cuando digo que Jesucristo es la piedra principal,
estamos hablando de que debemos apoyarnos en Cristo. Para lo que hagamos, debemos apoyarnos en Cristo. No como en la Torre de Babel, no como el mundo que se apoya en ladrillos. No como el mundo que se apoya en construcciones no planeadas por Dios, sino por el mismo hombre. Vamos a apoyarnos en Cristo para todo lo que hagamos en la obra del Señor. Amén. Entonces, nunca quiso que el templo fuera su morada. Él tenía un plan mucho más alto. Su verdadero templo sería conformado por personas llenas del Espíritu Santo, que son piedras vivas. Eso significa que tú y yo y su Espíritu viven en nosotros. Vamos a leer ahora sí 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5. Nosotros somos piedras llamadas para la edificación de la casa del Señor. Y nos dice Pedro, mire quién nos habla, el mismo Pedro, a quien Jesús le dijo, tú eres Cefas, le dijo en arameo, le dijo, tú eres Cefas, porque era el lenguaje que usaba Jesús. Le llamó Cefas, que significa piedra, que en latín significa Petra, Petro, y vemos que el mismo Pedro, que fue llamado por Dios y que Dios le dijo, tú eres piedra, y bajo este fundamento en el que tú has creído, porque le había preguntado, ¿quién crees tú que soy yo? Le dijo a todos, le preguntó a todos, no solamente a Pedro, le preguntó a los que estaban con él, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo a Jesús, bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ningún hombre, sino que te ha sido revelado por Dios. En ese momento, mire, Pedro, con todo los problemas que traía, las luchas como persona, como, no sé, todas esas luchas, Pedro no se enorgulleció, no se enalteció, no dijo, el Señor me está entregando aquí un liderazgo poderoso y voy a gobernar sobre la iglesia y No. Antes Pedro lo recibió con humildad y ahora humildemente, acá dice, así como yo soy piedra, todos nosotros, todos ustedes también son piedras. Pero para diferenciarla de las piedras inanimadas, las piedras inertes, las piedras minerales, entonces nos dice, ustedes no son cualquier piedra, son piedras vivas. Piedras vivas. Por favor, el versículo otra vez. Vamos a analizarlo. Dice, acercándoos a él, piedra viva. Aquí se refiere a Cristo como piedra viva. Pero más adelante vamos a ver que él dice que nosotros también somos piedras vivas. Refiriéndose a Cristo, acercándoos a él, piedra viva, desechada entre los hombres, más para Dios escogida y preciosa. Ahí se está refiriendo a Cristo. Vamos a seguir. Siguiente versículo. Vosotros también como piedras. Mire que allí nos está diciendo ahora, el anterior se refería a Jesucristo como piedra viva y que nos acerquemos a él. Ahora, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros también somos piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque cuando venimos a Jesucristo, Jesucristo es el dador de la vida. Es la principal piedra viva, entonces Él nos reviste también de vida. Nos da vida. Entonces no somos piedras inertes, sino somos piedras dinámicas. Amén. Esto de que Jesucristo
sería el fundamento, no Pedro, porque muchos se confunden en esta palabra y piensan que Pedro es el fundamento y la roca y es la piedra principal. No. No. Ahí no puede haber confusión. La palabra lo que está diciendo es que Jesucristo es la piedra viva y que acá, por ejemplo, Isaías 28:16 nos dice, Jehová el Señor dice así. Isaías 28:16, por favor, lo buscan en sus Biblias y leemos. ¿Ya lo tienen? Bueno, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Esta palabra fue dicha ¿por quién? Por el profeta Isaías, miles de años antes que viniera Jesucristo. Es una profecía. Se estaba refiriendo a Jesús como piedra fundamental. Y dice, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. Ya vimos por qué o cómo se aplica esto de la piedra probada, la piedra grande, la piedra preciosa. Pero aquí añade un elemento importante, dice la piedra angular. En la edificación hay una piedra que es importante. Se llama la piedra angular. Esa piedra es una piedra grande, fuerte, pero además es una piedra que también debe encajar preciso, y sobre esa piedra descansa gran parte de la construcción, o toda la construcción descansa sobre esa piedra. De tal manera que si esa piedra no es fuerte y no está bien encajada, en cualquier momento la construcción puede colapsar. En cualquier momento se puede caer, porque no está la piedra fundamental que sostiene el edificio. Así, hermanos, nosotros para todo debemos, primero, todo lo debemos planear con la guía del Señor. Nada se debe hacer como se hizo en la Torre de Babel, que se hizo con planificación humana, por voluntad humana, sin intervención de Dios, sin consultar a Dios. Querían llegar a Dios, pero haciéndolo ellos a su manera y también con un poco de prepotencia y de autosuficiencia. En nuestra familia, empecemos por nuestra vida personal, como individuos, nosotros mismos, todo lo que hagamos y lo que somos debe estar fundamentado en la piedra angular que es Cristo. Amén. Nuestra familia debe estar fundamentada en la cabeza del ángulo que es Cristo. Nuestra nación, o hablemos de nuestra ciudad, nuestra región, nuestra nación debe estar fundamentada en la piedra angular que es Cristo. Ahora, hermano, pero a mí se me sale de las manos que la nación se fundamente en Cristo. No, porque podemos orar. Oremos por nuestros gobernantes, para que el Señor tome control, para que el Señor los guíe y hasta los convierta, los puede convertir. Dios puede traer un avivamiento tal que empecemos a ver gobernantes convirtiéndose al Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Oremos por ellos y decirle, Señor, que tú seas el fundamento de esta nación, que tú seas la piedra angular, o sea, que ellos te reconozcan como la piedra angular. Porque mire lo que dice Salmo 118:22. O sea, muchos han desechado a esta piedra angular. También esto está profetizado, esto es una profecía, o sea, ocurrió antes que viniera Jesucristo.
Y se está refiriendo a Jesús. Tú fue desechado, fue castigado, fue ignorado, fue maltratado, fue, en algún momento fue acallado para que no dijese, habían cosas que Jesús se abstenía de decir por causa de los que estaban allí y lo perseguían. Entonces, la piedra fue desechada, Jesús. Profetizado, se cree que fue David quien hizo este salmo. Los salmos de David tienen ese carácter profético. Entonces, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Imagínense ustedes que hay varios edificadores, el arquitecto les manda a construir y hay una piedra que él ha puesto allí, que es la piedra más fuerte, la más grande, la mejor diseñada, pero llegan los constructores y empiezan a cortar piedras, construyen, olvidan la piedra que fue puesta allí como fundamento, y no solamente la olvidan, sino que la desechan y dan orden de que esa piedra sea tirada abajo de la colina y la olvidan. Eso es lo que ocurrió con Cristo y lo que sigue ocurriendo hoy día. Jesucristo es la piedra fundamental, la cabeza del ángulo, y muchas veces lo tenemos a un lado en nuestros propósitos, en nuestros planes, en nuestro trabajo. Nos olvidamos de que debemos consultar a Jesús, debemos decirle: Jesús, sé tú el fundamento de este plan que tengo, sé tú el fundamento de mi familia, sé tú el fundamento de mi vida. Y hasta nosotros hemos desechado en algún momento la piedra Cristo, la piedra angular. Pedro estaba en Hechos capítulo 4:11. Vamos a proyectarlo acá para que vayamos rapidito y tenemos tiempo. Hechos 4:11 dice que este es Jesús, esto lo está diciendo Pedro, ¿no? En un discurso. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y sabe a quién le estaba diciendo Pedro esa palabra? Nada más y nada menos que a los que se tomaban la atribución de decir que eran los edificadores, religiosos, sacerdotes, gobernantes. O sea, es maravilloso como este Pedro, que de pronto algún asesor decía que Jesús hubiera tenido un asesor, le hubiera dicho: no, ese señor no nos sirve para este tipo de trabajo y para el propósito. Míralo ahora, está enfrentando a los mismos líderes religiosos, a los que supuestamente serán los edificadores de la casa de Dios o de la nación, y le está confrontando así. En ese momento, o sea, en ese tiempo, confrontar a un líder religioso o a un gobernante, eso no, o sea, tiene la persona que tener valor, autoridad para hacerlo. No cualquiera podía hacer eso. Eso era grave. Esa persona era perseguida y lo podían matar. Pero Pedro, ya una piedra labrada, está lleno del Espíritu Santo y los enfrenta y les dice, mire, así de frente les dice: la piedra reprobada por ustedes, dada por ustedes, los edificadores, ahora ha venido a ser la cabeza del ángulo. Nosotros no caigamos en ese estado, esa condición de rechazar a Jesucristo como piedra viva, como piedra para nuestros propósitos. Ahora, ya llegando a la parte de aplicar ese mensaje a nuestras vidas, ¿cómo evitar ser ladrillos? Porque acuérdense que el mensaje empezó con una pregunta, el título empieza con una pregunta: ¿somos piedras o somos ladrillos? ¿Somos piedras
o somos ladrillos? Ahora, cuando nos hacemos la pregunta, todos quisiéramos decir, soy piedra. Otros con seguridad, con fe, dirían, soy piedra. Pero realmente lo estamos aplicando en nuestra vida. Somos realmente piedras en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra nación, en nuestro entorno. ¿Somos piedra o somos ladrillos? Ya vimos las características de ambos. ¿Somos esas piedras vivas? Hagamos la pregunta. Digámosle, Señor, ayúdame a ser piedra, Dios. Piedra viva, como tú me estás llamando a ser para la edificación de tu iglesia y para traer a otros a tu reino. Ayúdame a ser piedra. Pero hay una pregunta acá, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo evitamos ser ladrillos para convertirnos en piedra? Y la respuesta está en la misma palabra. Romanos 12:2. Bueno, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que aprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que si queremos ser piedras, debemos estar fundamentados en Cristo, pero también debemos evitar, como dice allí, conformarnos a este siglo. Habíamos dicho que los ladrillos son hechos con un molde, todos a la misma medida. Cuando nosotros nos conformamos, nos acomodamos, nos metemos en el molde del ladrillo. Mire que la palabra conformar quiere decir adecuarse a una forma, tomar esa forma. Eso es conformar, adecuarse a esa forma. Cuando se está haciendo el ladrillo y se vierte el adobe, el barro, ese barro se amolda, se acomoda a esa forma. Y estamos viviendo actualmente tiempos peligrosos. Y por favor, presten atención, no solamente adultos, sino especialmente jóvenes, adolescentes. Porque la sociedad de hoy quiere amoldarte. Ya tienen los moldes, los tienes listos, y hay un adoctrinamiento desde diferentes frentes, inclusive escuelas. Ya las universidades venían con ese adoctrinamiento, lo han respetado ahora, pero no solamente están en las escuelas y en las universidades, sino también en las redes sociales. Especialmente los jóvenes, también adultos, pero especialmente los jóvenes, adultos y jóvenes, de pronto nos estamos dejando amoldar por cierto adoctrinamiento que hay. Nos estamos dejando llevar, y como leemos más las redes que la palabra, entonces con más facilidad somos presa de esa transformación, pero la transformación del mundo, no la transformación de Cristo. Jóvenes, tengan cuidado. Joven, estás llamado a ser piedra, joven y adolescente, y no ladrillo. No te dejes amoldar
por estas enseñanzas, doctrinas de hombre, como lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8. O sea, ya leímos que no debemos conformarnos a este siglo, a esta edad, a lo que nos están dando, los caminos que nos están mostrando a seguir en este tiempo. Eso es el mismo propósito de la Torre de Babel, pero proyectado al día de hoy. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Nadie te engañe, joven, adolescente, y también para nosotros. No nos dejemos engañar por filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué son huecas sutilezas? Pues engaños, mentiras que se disfrazan como si fueran verdades. La verdad la convierten en mentira, no la convierten, la muestran como mentira. Y la mentira la muestran como verdad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Para hacer piedras vivas, no te preocupes por situaciones personales, esas partes esos aspectos en nosotros que nos incomodan, que no queremos que estén en nosotros, que queremos cambiar. Eso lo cambia Cristo. Pero sí preocúpate por no conformarte, preocupémonos por no conformarnos a todas estas huecas, sutilezas, filosofías, ideologías. Mira que una ideología es algo que es simplemente una idea, algo que proviene de la idea, algo que alguien lo cree porque se le ocurrió eso, es una idea. Pero, o sea, me pregunto, ¿cómo es posible que una ideología ya la estén convirtiendo en una verdad y que hasta se estén a nivel de leyes, se estén dictando leyes, decretos en favor de esas ideologías? Ahora, como piedras somos capaces nosotros de, así como Pedro lo hizo, sé que no es fácil, pero somos capaces de enfrentar esas filosofías huecas de tal manera que si en algún momento, en algún tiempo nos llegan a obligar a doblegarnos ante estas filosofías, ante estas ideologías que son antibíblicas, ¿será que estamos en disposición de decir no? Así como lo hizo Daniel y sus compañeros que no se arrodillaron delante de la estatua, no se doblegaron. He escuchado testimonio de personas maestros cristianos, que les están obligando a enseñar ideologías respecto al concepto de familia, pero ese concepto que quieren imponer, un concepto moderno de familia, que no está de acuerdo con el diseño original de Dios. Y todas las demás ideologías que son antibíblicas y han renunciado a sus cargos de maestros porque se les obliga a enseñar algo que es antibíblico. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros no nos conformemos. Yo sé que es difícil uno decir, renuncio, no voy con eso, renuncio, no es fácil. Pidámosles a Dios que nos ayude, porque Él nos dice, no se conformen a este ciclo. Si he de quedarme sin trabajo, Dios suplirá. Yo dependo de Dios, Él es la piedra viva. Pero no voy con eso. Amén. No voy con eso. Oremos a Dios para que Él nos ayude
hacer esas piedras vivas que Él quiere para la edificación de su casa espiritual. Y para que nos ayude, porque estamos siendo bombardeados y presionados por este sistema, hacer cosas que van en contra de la palabra. Hay pastores obligados a ir en contra de el fundamento bíblico. Entonces oremos para que el Señor nos ayude, porque en otros países ha sido muy duro para los cristianos. Aquí damos gracias a Dios que sí hay esa presión a veces, pero no como en otros lugares donde hasta hombres y mujeres han dado sus vidas porque no se han dejado moldear, no se han dejado presionar, no se han dejado coaccionar a estas pretensiones malignas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos, Dios, ser guiados por ti y tenerte por fundamento. Siempre, oh Dios, cuando Salomón edificó el templo, él lo hizo colocando la piedra fundamental, la piedra angular en cada sitio. No solamente en el templo, sino también en el pórtico del trono. Y también en el palacio. Lo construyó con piedra y había un buen fundamento. Estaba sostenido por un buen fundamento. Su palacio, que era su casa, y la de su familia. El pórtico del trono, que era su lugar de trabajo como rey, donde laboraba. Y el templo, que era el lugar de adoración. En estos tres espacios y en su vida personal, él estaba consciente de que debía construir con fundamento. Que nosotros aprendamos de esta palabra, Señor, y nunca permita, Señor, que vayamos a desechar la piedra angular que eres tú y el fundamento de tu palabra, oh Dios. Tu palabra dice que los apóstoles perseveraban, cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en tu palabra, oh Dios, perseveraban en tu palabra cada día. Que nosotros podamos perseverar en esta palabra, oh Dios, ayúdanos, ministra aquí, oh Dios, a cada persona, aún, Señor, aquellos que no te conocen y que están escuchando a través de esta transmisión, oh Dios, y que todavía no han tomado la decisión de hacer piedras vivas. Y aún, Señor, otros que te conocen y conocen tu palabra, pero se están dejando amoldar y se han conformado a este siglo. Estamos en tus manos, oh Dios, y pedimos tu ayuda, que podamos tener ese carácter para enfrentar lo que no es, lo que va contra ti, oh Dios, y para decir, no voy con eso. Gracias, Señor. Queremos ser piedras y no ladrillos, para tu gloria, para la edificación de tu casa. Amén. Dios te bendiga. Quiero recordarte que puedes hacer tus próximos aportes a la iglesia a través de 3 formas. La primera, realizando una transferencia o consignación 139.9 del Banco de Bogotá a nombre de la Iglesia Bautista Betania de Cali. La segunda es llamando al teléfono 315-811-6335 de la Secretaría de la Iglesia y a agendar para recoger tu diezmo u ofrenda.
La tercera, en cualquier corresponsal de Bancolombia a la cuenta Nequi 304-131-1078. Siempre que hagas transferencia o consignación, toma una foto del recibo y envíalo al WhatsApp de la Secretaría de la Iglesia. Agradecemos tu fidelidad y respaldo al ministerio de nuestra iglesia. Recuerda, no abandonaremos la casa de Dios. Nehemías 10:39. Únete a nuestras actividades. Conéctate con nosotros todas las mañanas a través de nuestros devocionales. Escríbenos y te los enviaremos. Todos los miércoles y sábados a las 7 de la mañana, únete al tiempo de oración por la plataforma Zoom. También recuerda nuestros cultos del día domingo a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Si deseas asistir de manera presencial, debes inscribirte previamente. Recuerda llegar a las 8:45 de la mañana.